Hola, buenos días a todos. Buenos días. Vamos con un poquito de retraso, así es que vamos a intentar ganar tiempo y dar las respuestas más concretas y más concisas posibles, sin olvidar el fondo, pero sí en la forma vamos a intentar ser lo más breves posibles. Como presidenta de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, es para mí un placer acudir a esta cita. Me llamo Javier Lorén, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, y aquí estamos para hablar del agua y de cómo hay que mojarse. Para ello nos acompañan esta mañana Manuel Navarro, que es el subdirector general adjunto de Regadíos y Economía del Agua de este ministerio, Andrés del Campo, que es el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, de FENACORE, Luis Tirado, que es delegado territorial de SEO BirdLife en Aragón, Leonor Rodríguez Sinovas, que es profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de Alimentación y Biosistemas, lo que todos conocemos como la Escuela de Ingenieros Agrónomos de toda la vida. Y nos acompaña también Salvador García Todolí, que es ingeniero técnico agrícola, es máster en construcciones hidráulicas y es el director gerente de IGEVAL, una consultora que, si ustedes no la conocen, realiza obras hidráulicas no solo en territorio nacional, sino también en otros países de varios continentes. No es una mesa redonda al uso, por tanto no van a hacer ningún tipo de exposición, sino que lo que nos hemos propuesto es sacar a colación una serie de palabras que parece que siempre que se habla de regadíos aparecen, y que aparecen sistemáticamente desde hace, que yo sepa, más de 25 años, ¿no? No sé si tenemos que hacer un ayornamiento, que dirían los italianos, una puesta al día, y tendríamos que empezar por cambiar un poco el vocabulario, porque si no, les aseguro que desde el lado del periodismo a veces es un poco difícil informar, porque estamos un poco cansados de repetir siempre las mismas palabras y parece que siempre hacemos lo mismo, pero no es así. Las cosas han cambiado y mucho en los últimos años. La primera palabra que a mí me gustaría lanzar es la palabra modernización, que es una palabra que aparece sistemáticamente, como decía, desde hace más de 25 años. Han cambiado mucho las cosas. Hemos pasado a unas canalizaciones más seguras y con menos fugas, pero hay otros muchos aspectos que también han cambiado en el mundo del regadío. ¿Tenemos que seguir hablando, señor Navarro, de modernización o tenemos que cambiar el lenguaje? No, tenemos que seguir hablando de modernización, yo creo. Lo que a lo mejor tendemos demasiado a confundir la palabra, o a mi modo de ver, la usamos como lo que está de moda, cuando deberíamos hablar de poner al día. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Incluso en algunos momentos la modernización de regadíos en este país ha ido un poco hacia poner de moda, sin mirar lo que necesitaba realmente el que estaba modernizando. Andrés del Campo. Bien, a mí me gusta más, no sé, más que modernización, por eso, por una cosa, como muy bien decía Manolo, es una cosa más moderna, pero puede ser peor. Pues transformación, actualización, cualquier otro calificativo que lleve ya implícito en su definición que supone una mejora. ¿Y qué es lo que tenéis que decir desde vuestra organización, Luis? Bueno, es un reto innegable, la modernización es un reto para el futuro. Nosotros introducimos, cuando colaboramos con las comunidades de regantes, el otro día estábamos viendo una con el presidente del Gobierno de Aragón, y enseñándole lo que estamos proponiéndole a una comunidad de regantes, nos decía, vaya, esto es una modernización ambiental, ecológica, sobre la modernización. Bueno, sí, pues todos tenemos algo que aportar en ese sentido. Yo añadiría al concepto de modernización la modernización ambiental. Leonor, que hacen caso los técnicos son bien escuchados o no siempre son escuchados a la hora de hacer esa actualización. Pues por mi experiencia... si puedes bajar el micrófono, por favor. Que mi experiencia, creo que los técnicos cuando salen les tienen respeto, entienden que tienen unos conocimientos demostrados, pero no les hacen mucho caso. Y quiero referirme, sobre todo en las nuevas zonas, en las comunidades de regantes. Yo trabajo más con la parte del Duero, recientemente modernizada, estamos hablando empezando en 2010, 2008, y la verdad es que la modernización
está ahí, ha sido sobre todo regadíos sociales, de asentamiento a la población y desarrollo económico de la zona, pero tienen sus reminiscencia de decir, esto me falta presión aquí, aquí no me llega, aquí me falta, esto todavía no está arreglado después de 3 años. Y a los técnicos cuando van allí, que son muy respetables todavía, pienso yo que les miran con un poquito de reojo diciendo, no sé si van a ser capaces de resolverme este problema. Salvador, como director gerente de una empresa que trabaja no solo en nuestro país, sino, como decía, en varios continentes, ¿a qué nivel se encuentra el regadío español? El regadío español se encuentra a nivel de modernización como número 1, quizá empatado con un par de países, o con uno solo, que podría ser Israel, pero estamos hablando... Si puedes poner el micrófono hacia ti, por favor. Perdón, estamos hablando de que España se encuentra a nivel tecnológico como número 1 en modernización, en cambios de sistemas de riego, en sistemas de riego modernizados, tanto desde la parte de almacenamiento, recursos, distribución, hasta la aplicación, cálculo de necesidades, etcétera. O sea, yo creo que somos una sociedad puntera. Y los técnicos de este país, entiendo que, seleccionando los técnicos con experiencia, son técnicos muy válidos para poder meter todo este tipo de modernización y de tecnología en el campo. O sea, Veía que Manuel Navarro asentía, ¿no? Sí, por descontado. A ver, son muchos años ya de experiencia, es casi 1,5 millones de hectáreas modernizadas. Pocas sociedades pueden hablar de esa cuantía y de esa intensidad, y nuestros técnicos han sido quienes han programado todo eso. Muchas veces cuando hablamos de modernización o de transformación estamos pensando en las canalizaciones, pero hay una modernización que va mucho más allá y es la de los teléfonos móviles, el acceso a nuevas tecnologías que permite un uso más eficaz. ¿Ha llegado ese mensaje al conjunto de la sociedad o se ha quedado un poco retenido? ¿Quién quiere hablar? Son preguntas abiertas. Sí, pregunta es que exactamente si ha llegado a la sociedad. Sí, al conjunto de la sociedad, porque muchas veces se habla del regadío y la imagen que tiene el regadío Sí. en el conjunto de la sociedad no es bueno. Sí, tienes toda la razón. No ha llegado, pero no ha llegado por desconocimiento de la sociedad o porque no hemos sabido comunicarlo. Evidentemente, podemos presumir, estoy totalmente de acuerdo, del esfuerzo que se ha hecho en modernización en nuestro país, y no solo con relación a los regadíos, que por supuesto, y además en muy poco plazo. Ahora mismo ya hemos visto antes cómo tenemos ya del regadío modernizado prácticamente el 75% del regadío del país. Casi el 50% riego por goteo, que somos el segundo país del mundo en porcentaje. O sea, el primero es Israel, pero ojo, Israel solo tiene 170.000 hectáreas de riego por goteo, de las 225.000 totales, y nosotros tenemos ya alrededor de 1.800.000 si conociéramos los datos de 2016. Estamos al nivel, en valor absoluto, por ejemplo, de India, quizá un poquito más. India tiene alrededor de 2 millones, pero tiene 56 millones de hectáreas de riego, ¿eh? Nosotros tenemos 3.600.000. O sea que, y en valor relativo y en valor absoluto incluso tenemos pues más que Estados Unidos, que tendrá del orden, no llega a los 2 millones y tiene 23 millones de hectáreas. Insisto que nosotros 3.600.000. O sea, podemos presumir, y además del grado de modernización que se ha hecho también. O sea que, con lo cual nos quedan exactamente 900.000 hectáreas solamente de riego de superficie por modernizar, que no con eso quiero decir que haya que modernizarlo todo, que el riego de superficie bien utilizado, con una nivelación adecuada, se pueden conseguir eficiencias muy grandes, porque la modernización actual ya no lleva implícito solo la utilización eficiente del agua, sino la utilización eficiente del binomio agua-energía. Y tanto monta tanto, o a lo mejor incluso más la energía que el agua, porque va a ser el factor limitante de los nuevos riegos. De ahí que ahora sea mucho más complejo una modernización, porque debería llevar implícito hasta por posibilidad de producir energía aprovechando los recursos naturales que hay en su zona regable, sea viento, sea sol o sea agua, para abaratar esos costes para autoconsumo. En fin, no quiero extenderme luego. Sí, Luis Tirado. Sí, bueno, voy a introducir un concepto que trae la modernización, que antes lo ha apuntado César, precisamente una de las cuestiones que ha puesto sobre la mesa, que es muy interesante. A lo mejor en algunas regiones vivimos más que en otras. Y es el concepto del abandono del medio rural. O sea, tanto en cuanto
la modernización sujeta a la población, eso es básico. Tendemos a tener una idea que es completamente equivocada, es que cuando desaparece el hombre de un lugar, aparece la naturaleza. Eso no ocurre así. Cuando el hombre desaparece de un lugar, desciende la biodiversidad en todos los ecosistemas del arco circunmediterráneo. O en los bosques boreales, pues a lo mejor no, ¿no? Pero aquí sí. La modernización, tanto en cuanto, u otros sistemas agrarios, tanto en cuanto sujeta a la población, eso es básico y fundamental. El miedo que tenemos, recelo, llámalo como quieras, es al efecto rebote en los consumos de agua, que en algunas ocasiones se puede dar, o el uso de plaguicidas, por ejemplo, que pueda aumentarse, o, sobre todo, perder las oportunidades. Por eso hablo del concepto de biodiversidad. Ya se hace en algunos decretos de algunas modernizaciones, por ejemplo, introducir en los proyectos la oportunidad de, aprovechando la modernización, si cabe, crear humedales que permiten filtros verdes, aumento de biodiversidad, esa unión entre la biodiversidad y la modernización. Pero el concepto de conservación de la biodiversidad probablemente esté más unido a la modernización de lo que nos queremos. Leonor. Bueno, yo creo que la pregunta era de la tecnología. Yo vengo del ámbito docente, investigación, una universidad. Ideológicamente tenemos otros puntos de vista que son complementarios a los otros miembros de la mesa y me alegro, voy a aprovechar un poco, esta es una opinión, es una reflexión que lo quiero lanzar a mi compañero anterior, que también venimos del mismo ámbito y ellos trabajando en la zona que le compete. ¿Cómo veo yo el futuro? Pues con la tecnología. Yo lo que estoy viendo en estos últimos años es que estamos en un momento, yo recordaba antes, pues, y ustedes también lo van a recordar, que sobre los años 1990 hubo una gran sequía y la sociedad en general y organismos implicados se movilizó y apareció el Plan Hidrológico Nacional. España, lo que son las condiciones hidrológicas, no han cambiado desde los tiempos atrás, de cómo está distribuido las precipitaciones tampoco. Lo que sí que ha cambiado es las respuestas que los distintos organismos en las distintas sociedades les hemos estado dando. Y estamos en un momento de cambio. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que la modernización está ahí, ha sido positiva, ha sido buena, pero estamos de cambio. ¿Hacia dónde? Pues, en cierta manera, como estamos en un contexto global, querámoslo o no, pues hay un concepto que antes se hablaba de sostenibilidad, se sigue hablando, pero ahora ya nos están imponiendo otro, que es la resiliencia. Y la resiliencia tiene que ver en el sentido, también aprovechando lo que ha dicho mi compañero, agroecosistemas. Ahora todo va junto. Todos los técnicos que se quieran dedicar a esto, los que nos dedicamos desde el ámbito universitario y de investigación, todos los proyectos relacionados con el agua para el regadío, que es lo que yo me dedico, tienen que tener una complementariedad. Una complementariedad no solo en obras, sino en medidas, contando con la disciplina de los ecosistemas, con personas implicadas. Y otra cosa muy importante que yo llevo escuchando también, bueno, pues en lo poquito que yo viajo y coincido con ellos, hay una diferencia sustancial entre lo que se crea entre, llamémosle los técnicos, universidades, centros de investigación, llamémosle los gestores políticos, y lo que llega a los usuarios del agua. Técnica tenemos. De hecho, creo que la técnica está bastante más avanzada al aspecto tecnológico y lo estamos utilizando en teléfonos móviles. ¿Cómo lo aplicamos al campo? Pues aplicar al campo, desde mi punto de vista, pueden discrepar conmigo. No es, efectivamente, yo lo pongo, tengo la wifi y me da 5 litros por metro cuadrado, tanto. ¿Me lo creo o no me lo creo? Esa medida, ese valor, ¿con qué fiabilidad está hecha? Cuando estamos en un escenario, en un futuro, de una previsión de menos agua, y aparte de energía tampoco me meto, vamos a centrarnos en el agua, todo ese valor que a mí me están dando, a mí me enseñan desde el punto académico, es ¿con qué error se ha medido? Y aquí es muy bonito, y comparto con lo que ha dicho mi compañero, pues ahora la tecnología es que me permite, pasas el satélite, pasas el dron, tiempo real, lo tienes.
Eso está avanzadísimo, pero ¿qué ocurre por debajo del suelo? La variabilidad espacial, cómo se mueve el agua. Ahí está uno de los grandes incógnitas todavía por descubrir, que habrá que, aquí llámese algoritmos, no ábrese algoritmos, pero lo que quiero puntualizar que tenemos que tener medidas de las variables ad hoc que necesiten en cada zona, cada cultivo, nadie mejor que los que están trabajando, complementados con los técnicos de las organizaciones, con la sociedad en general, se mentalicen que estamos en un sitio de cambio y que por mucha tecnología que tengamos, los datos y los criterios que se van a tomar vienen de datos, esos datos cuanto más fiables y con menos error, mejor será para las soluciones a adoptar. Ese es mi mensaje. Bueno, un poco tocando todos los temas, entiendo que al final los datos, la fijación de la población, incluso lo que es la modernización, viene porque el agricultor sea económicamente viable su cultivo. De hecho, cuando yo empecé hace muchísimos años, la modernización, no existía Seyasa. La modernización la hacía el industrial que tenía una finca grande y quería ponerle el riego porque era más eficiente y podía obtener mayor rendimiento. Tenemos que volver a esto, Las instituciones públicas, y las Seyasa en este caso, nos ayudan a financiar lo que son las redes generales, luego cada uno dentro de su parcela se lo va a tener que poner y hacerse eficiente su cultivo. Con lo cual, tenemos que ir un poco a la economía agraria, que es la que nos va a indicar lo que podemos o lo que no podemos hacer. En cuanto a la modernización, que sigue modernizándose, pues lógicamente, hace 25 años instalábamos tuberías para llegar con agua a presión a las parcelas y hoy bueno, somos capaces de gestionar desde otra ciudad el riego de una única parcela y además aplicarle cuál es el nivel de fertilizante que queremos de modo comunitario. O sea, que todo eso va a tener que seguir evolucionando y, bueno, desde la parte técnica pues tenemos que estar, obtener los conocimientos que hagan falta para poder aplicarlo en nuestros proyectos. Bueno, hablamos también ya de recuperación de energía en cuanto a presiones de carga elevadas que no son necesarias en algunas partes de la red, como turbinas, instalaciones de turbinas, etcétera. Pues bueno, un poco yo creo que va a ir un poco el futuro por ahí de la modernización, ¿no? Sí, Andrés quería hacer una precisión. Quería hacer una reflexión sobre las palabras que ha dicho Luis, que comparto, y para dejarlo tranquilo a él y a todos, ha hablado de que os preocupaba si el efecto rebote pues podía afectar a los cultivos. En primer lugar, generalmente el efecto rebote casi nadie sabe lo que es, pero te voy a decir que no, que eso es un estudio que hizo WWF, muy subjetivo, basado en unos datos que no eran correctos. Y el efecto rebote, por explicar, es la aplicación de lo que se llama la paradoja de Jevons. Me parece que era William Jevons, era un investigador del siglo XIX que en la época del desarrollo industrial observó que cuando se producía energía eléctrica de un modo más eficiente, entonces aumentaba el consumo. Claro, aumentaba el consumo, lógicamente, pues porque había más desarrollo industrial, era más barata y había mucha más gente que podía hacer. En el caso del agua, eso es inaplicable, porque no son productos homogéneos, el agua está limitado por unas concesiones administrativas, no riega el que quiere, sino el que tiene una concesión administrativa. El que tenga una concesión no puede utilizarla a su gusto hoy en esta parcela, mañana en aquella. O sea que hay tales restricciones que aplicar la paradoja de Jevons o efecto rebote al regadío no tiene sentido. Aparte de que los estudios que hizo WWF y han hecho bastante daño al regadío en Bruselas, y en general, sobre todo a los fondos FEADER, porque decir en un artículo, que además totalmente subjetivo, que la modernización de regadío ha sido un fracaso más o menos ya para la sociedad y para el medio ambiente, es la mayor barbaridad con mayúscula, desde la B primera hasta la D última, que se ha podido hacer. O sea, por eso lo he dicho muchas veces, que antes de hacer estudios de ese tipo, que sean serios, que consulten con las personas que tienen datos, porque los datos que os habéis basado para las comunidades que habéis puesto de ejemplo son totalmente erróneos. Por ejemplo, una comunidad que decíais que se había transformado y que consumía un 18% más de agua, la realidad es que ha ahorrado un 23,8%. Hubo otra comunidad que decíais que había consumido de más un 9%, la realidad es que ha ahorrado un 39%. Y así
te daría todos los datos de todas las comunidades, que los tengo y ya lo he publicado en algún libro que se va a inaugurar se va a presentar dentro de 4 o 5 días, sobre los efectos sociales o los efectos de la monetización de regadío. Pero estate tranquilo que el efecto rebote no le afecta para nada al regadío. Te lo agradezco, De verdad, confío en ti. Te lo digo con las buenas relaciones que tengo con Hombre, WF claro. y con todos los... Y veo aquí a Alberto, que lo conoce y sabe de la defensa que hemos tenido que hacer de eso. Ha sido un error que habéis cometido y que ha causado un perjuicio, pero que para la próxima vez, en fin, estéis más atentos. Bueno, yo quería... Tomo la palabra, ¿eh? Bien, hay un axioma que se lanza desde el sector y yo quería saber vuestra opinión, si consideráis que es cierto o que no lo es. Y ese axioma, que muchas veces se lanza desde las organizaciones agrarias, es que sin regadío no hay futuro para la agricultura española. No. ¿Quién queráis? Venga, yo lo tengo clarísimo, pero... Bueno, algunos creen que es un mantra, es decir, que lo decimos siempre, pero los organismos internacionales nos dicen clarísimamente que o damos de comer a los 9.000 millones de personas que habrá en este planeta o tendremos problemas. Y eso implica, según ellos mismos, aumentar un 60% la producción de alimentos a nivel global. Indudablemente, yo creo firmemente en una nueva revolución verde y que habrá nuevas, a pesar de quien crea lo contrario, nuevas aportaciones de transgénicos y demás, pero la cruda realidad es que al final la única forma será intensificar la producción, y eso implica agua y implica riego. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero por dar algunos datos. Si la FAO nos dice que tiene que aumentar la producción más de un 40% antes del año 2030 y más de un 70% antes del año 2050, que es pasado mañana, si lo hiciésemos aumentando la superficie de secano, ¿qué quedaría en el mundo de selva y bosques? Cuando una hectárea, por ejemplo, de regadío en España, ya hemos visto que produce como 6 de secano, o hasta 40 veces como una de secano. También si es un invernadero se trata de todo esto. O sea que para el futuro, sin duda, tiene que estar en el regadío, porque si cada año que pasa tenemos menos agua y menos tierra per cápita y tenemos que producir más, tenemos que estar basados, y lo dijo el profesor Lamo de Espinosa antes, también en la biotecnología. Necesitamos cultivos o variedades de nuestros cultivos que tengan menos necesidades hídricas, resistentes a plagas, que necesiten menos fitosanitarios en general. Entonces tendremos una agricultura que será menos contaminadora, que me gustaría hablar de la contaminación si surge después también, y porque tiene mucho menos input, será también más rentable y podremos conseguir, tenemos el ejemplo de España que voy a poner, ocupando solo el 15% de la superficie agraria útil, producimos el 67% de la producción final agraria. Sería imposible con tierras de secano conseguir esos objetivos de producción de alimentos. Luis. Bueno, la FAO, además de eso, indica también que hay un problema en el reparto de la producción de alimentos. Sí. Y eso es actual, o sea, de rabiosa actualidad y además casi diría de cruel actualidad. Entonces, efectivamente, hará falta producir más, pero también repartir mejor. Pero a mí lo que me preocupa es, mira, aceptamos barco, solo se puede con el regadío. Pero ¿y qué hacemos con las zonas donde no se puede poner regadío? Porque no en todos los sitios se puede poner regadío. ¿Qué es un decir? Ya sé que no. Las abandonamos, las dejamos a su suerte. En España esto es ya una realidad y va a ser, con los efectos del cambio climático, que luego hablaremos supongo, pues una realidad todavía superior. Entonces yo creo que es importantísimo pararse a pensar qué hacer con aquellas zonas de secano rabioso, como es de donde vengo yo, qué hacer con ellas. Producciones en ecológico, pasta que compita con los italianos, bueno, muchas otras cosas que nos pueden ocurrir, ¿no? Quiero decir, de acuerdo, aceptamos barco, ¿vale? Pero ojo, con el equilibrio de la producción de alimentos y el reparto, aquí vivimos muy bien, en otros sitios, ¿no? Y luego no abandonemos, esa especie de abandono, ¿no?, intelectual. Yo te entiendo muy bien porque yo soy de Teruel. Entonces, siendo de Teruel esto se entiende perfectamente. Perfectamente, ¿verdad? Pero bueno, en Zamora también, quiero decir que hay muchas zonas que... Ya. Leonor. Bueno, por mi parte,
aquí venimos de, creo que casi toda la geografía española, es diferente. Lo que está claro es que en las zonas de secano no va a haber regadío. Y lo que se acaba de decir aquí, para mantener la producción de alimentos en nuestro país, hay que seguir pensando en el recurso agua. Y de hecho, volviendo aquí a la historia, el profesor Lamo decía, ilustre de Teruel, Joaquín Costa, que fue el instigador de todo de la política hidráulica, que grandes, bueno, gracias a esa iniciativa, pues estamos hoy aquí. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, manteniendo esa diversidad, buscando, porque ahora estamos en un mundo globalizado y desde luego, también lo ha dicho antes la directora, hay que buscar iniciativas para solucionar los problemas de ahora. No nos tenemos que quedar pensando en las soluciones que dimos en el pasado. No, las soluciones que se dieron en el pasado puede que nos sirvan ahora. Y si nos ponemos a pensar un poquito, la sociedad ha cambiado. Pues podemos encontrar otra cosa que integre. A mí lo que me queda claro es que tiene que integrar los recursos integrales del agua. Hay que pensar en todo el ciclo y hay que pensar en el ecosistema, que antes estaba un poco por separado, pues ahora no, y hay que pensar también en los participantes. Por lo tanto, las zonas de regadío, desde mi punto de vista, tienen que mantenerse. Aquí, como tenemos un gran problema, y si existiera, dependiendo, porque ahora creo que los pronósticos, claro, hay que hacer pronósticos y ahora los podemos hacer, hay modelos para decir cuáles van a ser podían ser las dotaciones de agua de aquí a 20 años, son escenarios de cambio climático en esta zona, vale, cuáles son los cultivos que se podrían tener manteniendo, aquí hablamos de algoritmos, eso la técnica ahora lo permite, otra cosa es que luego habrá que validarlo en cada sitio, o sea que sí que utilicemos esas técnicas que ahora están en nuestras manos para hacer una planificación que tenga en cuenta todos los actores y que tenga en cuenta lo que ya se sabe en la zona. En ese sentido, las zonas de regadío, ¿cómo pienso que van a subsistir? Pues manteniendo, aparte del económico, que ahora yo estoy hablando con personas que dicen, mira, pues hay una zona que están vendiendo en Alemania la lenteja pardina porque en la zona donde se está cultivando la lenteja pardina han puesto unos humedales y ponen en la cajita la perdiz roja. Y entonces eso ya les hará un mercado alemán que para qué dices, pues fíjate, han dado con la clave. Porque al final tienen que vivir, todo el mundo tenemos que vivir. Pues poner a pensar esas cosas en el contexto global, para mí, estoy pensando desde mi mentalidad, totalmente discutible. Creo que abre mercados. Y riego de precisión con la tecnología, pero ad hoc para cada zona. Ahora se puede hacer para cada pivote, conocer en cada momento con unos sensores ya se ve adecuado con el cultivo que tenga, se puede conocer pensando en un escenario de escasez y luego viendo las diferencias entre comunidades de regantes, se puede tener una información muy precisa. Incluso en Rusia lo hace. Tienen el pivote que abren unos boquillas a tal presión y otras, porque tienen una fotografía, es como la radiografía cuando uno se va a hacer una ecografía, y de verdad, me da todo grado de detalle. Pues aquí la tecnología lo permite, lo que sí que, vuelvo a lo que he dicho antes, riego de precisión pero con datos fiables. Y así, en un escenario que yo preveo que vamos a tener, aparte de los eventos extremos, pero hablando para regadío de escasez, ahí va a ser el futuro complementado, implementado con un ecosistema que pueda abrir vías de venta en mercados, sobre todo internacionales y nacionales. Eso va a depender también del tema económico de la sociedad que los pueda pagar. Salvador. El riego de precisión, lógicamente, y todo lo que estamos hablando requiere de unas estructuras previas para poder aplicarlo. Si tenemos una foto de un satélite que nos dice que tenemos que regar, pero no tenemos el agua almacenada, la tubería hasta el sitio, con la presión que toca y con la instalación hecha, no se puede aplicar. Entonces, todo esto nos lleva otra vez a que tenemos que terminar de o bien modernizar o bien cambiar el sistema de cultivo, como lo queramos llamar, pero tenemos que tener las instalaciones preparadas para poder llegar aquí. Respecto a la pregunta de Lourdes, o sea, si el secano o el regadío, si la agricultura tiene que ser de regadío, yo como técnico sé, y como vosotros todos sabéis, que no existen plantas de secano. Los árboles, los cultivos, las lechugas son todas de regadío. El trigo también. Si no llueve, al final no puedes sobrevivir, ¿no? Entonces, siempre quedarán zonas donde no exista recurso y donde no se pueda llevar el recurso,
que se tendrá que aplicar tipos de cultivo que puedan sobrevivir en ese tipo de cosas. Pero la agricultura fundamental, la que se puede dominar, es la de regadío. Escuchándoos hablar, se plantean retos a corto y a largo plazo, ¿no? A corto plazo tenemos ahí una sequía, porque como decía Salvador, si no llueve ni trigo, ni lechuga, ni nada de nada, salvo que tengamos un buen regadío, tenemos un reto con la sequía, pero a largo plazo tenemos también un reto con la sostenibilidad, tenemos un reto con el cambio climático, tenemos el reto de alimentar a una población mundial que va increciendo. Y he escuchado por ahí que lo que hay que hacer es ponerse creativos. Me gustaría que cada uno de vosotros me dijera cómo nos podemos poner creativos, cómo se pueden poner creativos no solo los técnicos, sino también las administraciones a la hora de intentar abordar estos problemas que son problemas de hondo calado. Bueno, yo no soy tan bueno como ella en proyección de futuro, pero indudablemente creativos. Lo somos, lo es el sector. La prueba es que siempre, a pesar de que hablamos mucho de modernización, de la necesidad de que el Estado busque vías de financiación a esa modernización, y Andrés lo pide todos los días, el propio sector es el que ha iniciado la modernización en el sentido de entrar en el mercado actual. Yo pienso que sigue siendo. Uno solo tiene que ir a ver algunas explotaciones en estos momentos donde es realidad el futuro. Ya no te hablan de un pivot que va escogiendo si abre o no abre una boquilla en función de lo que le ha dicho el dron al pasar. En España tenemos explotaciones que tienen casi monitorizadas las cepas una a una y decide lo que hace una a una con la cepa. Pero luego hay en otros sectores gente que está trabajando sobre plantas similares a las que tenemos hoy, pero con necesidades de inputs mucho menos fuertes que las que tenemos en estos momentos. Ese también es futuro. Andrés. Sí, bueno, creatividad, por supuesto, pero claro, si yo planto una lechuga y le digo, mira, no tengo agua, pero soy muy creativo, críate. Entonces, y ante un cambio climático hay una cosa que está muy clara, y lo único que coincide en los estudios relacionados con el cambio climático es que las lluvias van a tener un carácter torrencial, como ya estamos viviendo, y unos periodos de sequía que son mucho más amplios. Entonces, sin duda, aunque no esté de moda, las obras de regulación van a ser más importantes que nunca. Las cuencas que estén, por lo menos en el área mediterránea, no solo de España, por supuesto, sino de todo el área del norte, de Europa y de África. Las cuencas, cuanto más reguladas se encuentren, es decir, que tengan más embalse y donde sea necesario y viable, pues trasvase, mitigarán esos efectos negativos del cambio climático. Primero, porque evitarán los daños que producen las inundaciones, porque pueden laminar las avenidas, y segundo, porque dispondrán de agua en las épocas de sequía. Y pongo un ejemplo. Si en España no hubiese obras de regulación y estuviésemos a merced del agua que discurre por los ríos de un modo natural, pues apenas si podríamos vivir 4 millones de habitantes utilizando los ratios de consumo actualmente existentes durante los meses de junio y agosto. Y estamos viviendo más de 70 millones de habitantes. El cambio climático lo va a poner más difícil todavía. De modo que yo digo muchas veces, aunque tengamos que pintarlas de verde, donde sean necesarias, habrá que ponerlas. Nosotros, gracias a Dios, en España podemos presumir de regulación, aunque evidentemente tenemos necesidades locales en algunas cuencas. Pero que para poder combatir todos esos efectos tenemos que tener agua y la única forma es de ese modo. Luis. Bueno, esa es una de las líneas de trabajo que tenemos más potentes actualmente en SeaBirdLife, que precisamente la colaboración con comunidades regantes o con productores. Por ejemplo, una es con Unilever, un ejemplo que pongo, pues en unas explotaciones de tomate no podía ser más intensivo ya y incompatible con la naturaleza. Nos ponemos a trabajar ahí precisamente para recuperar la biodiversidad de estas parcelas. Lo mismo en Murcia y en otros lugares. Hay productores, por ejemplo,
En este caso, de una de las, iba a decir, como colaboramos con ellos, y yo hago uno producir cereza, pero una de las mejores cerezas de España, pues trabajamos con ellos. De Ricla. Es que no voy a decir porque luego seguro que alguno se pica. No, pero bueno, trabajamos con gente que trabaja con la cereza y gracias a las colaboraciones ambientales que hemos hecho en su finca, intensiva, a tope, en unas zonas de humedal que tiene, con garza, no sé qué, no sé cuántas, pues gana unos premios entre sus clientes y ahora pues bueno, consigue unos contratos que no conseguía antes. Y ahora mismo estamos con comunidades regantes que van a crear nuevos regadíos. Nosotros, no lo he dicho, pero nosotros somos regantes. Nosotros tenemos nuestra propia finca de arroz ecológico en el delta del Ebro, sufridores de la intrusión de la sanidad marina, sé que oiréis por lo telediario y tal, sufridores, y de la condicionalidad, de las agroambientales y de todos los problemas que tenéis cualquiera de los agricultores que estáis aquí, por los mismos. Y ese fue uno de los proyectos demostrativos. O sea, vamos a ser creativos. Nadie en el delta del Ebro, pues bueno, pues por lo que sea, se había propuesto poner en marcha una explotación de arroz ecológico fundamental para las aves, la biodiversidad, como he dicho antes, es que está todo unido, para el Parque Natural del delta del Ebro. Ahora lo hay en la Albufera de Valencia, lo hay en Doñana. Bueno, pues vamos poco a poco con esa creatividad. Estamos con comunidades regantes que quieren crear nuevos regadíos, difíciles, complicados ambientalmente, pero dándoles todos los requisitos con gestión de cazadores, que es muy importante cuando se ha construido un regadío, el servicio postventa es fundamental, llevar a esos agricultores hasta el final, como cualquier empresa, si es que da igual, y llevarlos de la mano ambientalmente, que esto es una pequeña riña, pero de alguna manera, ambientalmente, vemos una especie de abandono de los órganos sustantivos y dicen, bueno, aquí os quedáis. Y las declaraciones de impacto ambiental hay que cumplirlas. Y luego tienen problemas esos regantes. Pues claro, hay que ser creativos con ellos y desde el punto de vista que sé que nosotros conocemos, lógicamente, el ambiental, ayudarles a que puedan conseguir que esa explotación sea compatible, no solo compatible con el medio ambiente, sino que rinda lo mejor posible. Que eso es de lo que se trata, mantener esa fijación que tenemos la población en medio rural. Leonor. Bueno, pues alguien podrá ser más creativo o no, pero yo no lo pondría en esos términos. Yo creo que aquí las comunidades de regantes, sobre todo si llevan ya mucho tiempo funcionando, ya conocen su zona, sus suelos, y aquí lo que preocupan es cuánto agua me va a tocar, ¿de acuerdo? Yo lo que sí que veo en el sentido, utilizando la palabra creativo, a mí lo que desde alumna, ya cuando te llevan a ver, pues bueno, regadíos, no regadíos, el campo en general, y ahora que ya me toca ir de profesora y demás, esto ha cambiado poco. Yo lo que observo, yo no sé si, porque realmente los regantes que estamos hablando aquí se están jugando su dinero, vamos, y les gustaría hacerlo lo mejor posible. Pero yo lo que veo es que, bueno, ¿y este año aquí qué pongo? Bueno, me estoy refiriendo a cultivos, como ha explicado, de perecederos de árboles que no se pueden cambiar de poco a poco, sino cultivos, pues, trigo, cebada, cereal, poco más. Ah, pues el año pasado subió el precio, pues ahora de mis 3 hectáreas cambio por lo que hace 1 año, 2 años estuvo en el precio de mercado. Eso una empresa que se pueda ver a medio y largo plazo, y creo que una comunidad de regantes puede ser una empresa, las que tienen cierto tamaño, pues yo no sé si llamarlo estudio de mercado. Si yo tengo la información de mis suelos, la información de clima, puedo tener la disponibilidad de agua, pues puedo, antes de ponerme a ver qué cultivo pongo, ir con esas fotos que yo vi hace 20 y tantos años y las sigo viendo ahora, y creo que el mundo estamos globalizados, y nos han explicado aquí que los precios de mercado en un punto nos hacen. Hay técnicos, y no sé si esto no se tiene en cuenta por la inercia que se tiene. Para mí hay que vencer esa inercia, ya no lo hablo de creatividad. Y aparte lo de la creatividad, la innovación, que yo creo que, entendida a lo mejor la directora que va por ahí, de ver nuevas ideas, nuevas soluciones, pues tiene que ver, ahora se valora lo ambiental, ahora se valora el hecho de que me lo ponga en Twitter, pues ahora es para añadirle un valor al producto que voy a tener, pero ese producto que voy a tener, primero vamos a ver qué es lo que puedo cultivar en mis condiciones, con mi
dotación previsible de agua de aquí a medio plazo y vamos a ver, dentro de lo que puedo cultivar, un estudio de mercado de cómo van a ser las perspectivas para hacerlo. Yo les voy a comentar un caso muy curioso a cabo. Yo estuve trabajando 4 años en una comunidad de regantes de Brasil, que era una comunidad de regantes privada, que tenía venta de productos con mercados de futuro, una productividad impresionante. Claro, yo estaba con la universidad con la que estaban ellos, pero el problema es que tenían los sistemas de riego ni modernización ni nada, y estaban en precario. Pero, sin embargo, lo digo para ponerlo como ejemplo, estaban avanzadísimos en todo lo que era, bueno, una extensión inmensa, en la comercialización de sus productos, ya digo, vendían en mercados de futuro, con lo cual, cuando yo vi aquello y comparaba con la situación española, digo, pues aquí tenemos modernización de regadío, telecontrol, telegestión, pero nos falta el otro complemento. Eso se llama creatividad, se llama inercia que tengamos y se llama que todo es difícil, lógicamente. O sea, no que no se haya pensado, no estoy descubriendo aquí nada nuevo. Creo que es un primer paso, aparte de luego la innovación y la creatividad para la venta de productos, que yo he hecho en falta en todas las... Veo aquí a mi compañero Alex en la zona norte. La zona sur sé que es todo más diferente y aquí no hay que compararnos, pero sí que lo he hecho en falta para mejorar. Salvador. Bueno, somos creativos porque nos obligan las características del proyecto, de la obra, de la historia, nos obliga a ser creativos. Nos encontramos una zona sencillita y creamos poco, aplicamos las técnicas que sabemos aplicar y ya está. ¿Te puedes poner un poquito mejor el micro? Me puedo poner yo mejor al micrófono. Lógicamente, si nos encontramos una zona pues peor, que tenemos más dificultades técnicas, pues aplicamos la creatividad, buscamos y al final encontramos o tenemos que encontrar una solución técnica que nos dé una solución para todo. Yo recuerdo al principio un proyecto de regadío en una comunidad de regantes era del 100% cítricos. Y hoy ese 100% ya no es cítrico, o sea, o proyectas con unos márgenes de tal, o luego resulta que la instalación no te sirve, ¿no? Y entonces, en ese aspecto, pues tenemos que ser creativos, tenemos que pensar que va cambiando, que cambia el recurso no es el mismo ni en cantidad ni en calidad hoy que hace 20 años, ni será el mismo dentro de 20 años, con lo cual, cuando proyectamos y cuando ejecutamos obras, pues tenemos que dar una instalación que sea un poco maleable, ¿vale? Con una visión a más largo plazo. Lo que sí que somos un poco creativos es a la hora de ver quién pone la pasta, quién financia, ver cómo arreglamos el proyecto para que nos salga un poquito más baratos a los agricultores. Pero bueno, también aplicamos ahí la creatividad. Bueno, yo cuando hablaba de creatividad no me refería únicamente a la instalación de los regadíos, sino me refería a la creatividad a la hora de combatir el cambio climático y sobre todo la creatividad a la hora de poder alimentar a una población mundial que, como decía, va increciendo y que hay un reto para el año 2050 que parece que está muy lejos, pero que en términos históricos está a la vuelta de la esquina, ¿no? En cualquier caso, como vamos fatal de tiempo, tengo aquí el reloj ya, vamos a tener que ir cerrando. A mí sí que hay cosas que se me quedan por el camino. Sí me hubiera gustado hablar de la imagen que tiene el agua, ya que la agricultura es la primera consumidora de agua en un territorio como es España, del uso de las aguas recicladas, por ejemplo, de las desaladoras, de los trasvases también, y de la armonización con las comunidades autónomas que no siempre tienen muy contentos a los regantes. Como estos son algunos de los temas que a mí me quedan pendientes, sí me gustaría que hicierais una intervención final en la que hablarais, si queréis, de estos temas o de aquello que más os preocupe y con lo que creáis que de verdad os mojáis con el agua y no solamente en la piscina. Empiezo yo entonces. Pues me gustaría volver sobre algo que ha rodado todo el tiempo en la mesa y con la que no estoy de acuerdo, y pensé que sería Andrés quien lo sacaría. Es verdad, hemos modernizado 1,5 millones de hectáreas en unos años, hemos cambiado tuberías, hemos hecho balsas, pero en la mesa yo saco la sensación de que todo el mundo se olvida de que eso ha implicado modernizar un sector importante de regantes, porque la modernización de sus estructuras implica un cambio de usos, implica unas posibilidades de cambio de cultivos, y yo tengo la sensación de que en la mesa seguimos pensando
en el regante como un señor que sigue llevando boina. En absoluto, ¿eh? Y yo pienso que, claro que le echa imaginación, y es verdad que hay quien cultiva patatas porque el año pasado se vendieron muy bien, pero hay quien, cuando se levanta por la mañana, aunque parezca mentira, busca cuál ha sido la cotización en Frankfurt o en Ámsterdam, y ese también es nuestro regante. Y yo pienso que la imaginación parte de ellos, y estará, por descontado. Andrés. Sí, yo hay un tema que sí quiero tocar y que lo has mencionado también, y además como consecuencia de, recuerdo que me decía Ignacio Hernando, le preguntaba, ¿tengo que preparar alguna cosa? No, solo que sepa que con el agua hay que mojarse, me decía él. Pues yo quiero dar un poco mi opinión sobre el problema que hay en general, no solo con la modernización de regadío, sobre todo con la planificación en nuestro país. Y el problema deriva de una contaminación del agua que es mucho más grave que la contaminación difusa, que tanto nos reclaman a los agricultores, y que estamos poniendo todas las medidas para que esa contaminación disminuya. La verdadera contaminación y la que ocasiona conflictos es la contaminación política del agua. El agua, cuando no se utiliza para perseguir el bien común, sino el interés localista, o el interés general, eso ocasiona conflictos. Con este totum revolutum de legislaciones de agua que hay en las comunidades autónomas, parece que ya el agua no es un dominio, como antes, de dominio público hidráulico, sino que es del que la tiene más cerca. Y entonces no me quiten mi agua, no me cuarto, por si acaso la necesito para el día de mañana, ahora tal, esto lo gestiono yo, mi ayuntamiento, como yo tengo en mi provincia más embalses, pues yo tengo más, en una época de sequía, pues yo tengo más derecho al agua que la ciudad. Yo soy de Córdoba, recuerdo una última sequía, que cuando hubo problemas muy graves, después de la Expo y todo aquello, ya hace algunos años, decían, en Sevilla tienen 5 horas, 7 horas de agua, pero en Córdoba no hay problema porque tenemos no sé cuántos embalses. El embalse de Córdoba, a ese agua del embalse de Córdoba, tiene el mismo derecho el señor que vive en La Coruña que el que vive en Cádiz, que el sevillano, aunque esté en Córdoba. Quiero decir con eso que, claro, cuando solo se persigue el interés localista, pues ocasiona conflictos. Se cedió una confederación, la gestión de la confederación, precisamente la mía, del Guadalquivir, en su momento a la Junta de Andalucía. Fracaso total. Tan total que incluso están teniendo que devolver hasta los cánones que se cobraron en su día, porque se justificó que eso no era ni siquiera legal. Y además fue un desastre. Ya había muchas comunidades autónomas que tenían sus estatutos preparados también para quedarse con el agua de cada uno de sus ríos, que los vi, borradores de algunas, ¿no? Menos mal que aquello se paró. Entonces, si no tenemos una administración que ponga orden y que gestione realmente el dominio público hidráulico, sobre todo en las cuencas, por las que discurren el agua, la cuenca, por varias comunidades intercomunitarias, que es decir, varias comunidades autónomas, pues no podremos hacer planificación en nuestro país. El Ebro, 9 comunidades autónomas, problemas de todo tipo. Los de un lado, los de abajo dicen que como el Ebro desemboca allí, en Cataluña, pues el agua es nuestra, porque está allí, desemboca allí. Entonces, y condiciona el desarrollo de todas las comunidades de agua arriba. Eso no puede ser. Eso no puede ser. O condiciona un caudal en el delta lo suficientemente importante como para que haya que desembalsar de toda la cuenca porque haya más agua en el delta, pero porque sí. Claro, si no se pone orden y la legislación realmente que tenemos de agua, que es muy buena, no se utiliza debidamente, y la planificación hidrológica en nuestro país será cada vez más difícil. Eso solo cuesta conflictos, dinero y muchos problemas. Y esos conflictos, primero entre comunidades autónomas, como ya ocurrió cuando la cesión que se hizo al Guadalquivir, pero a continuación ocurre entre provincias, y a continuación entre municipios, y a continuación los propios regantes. Como el río pasa por mi lado, yo primero riego, y si queda algo, riegas tú que estás abajo. Pero, en fin, eso es lo que sí quería. Que no se lo olvide, la contaminación política del agua es peor que la difusa. Luis. Que antes te lo he oído y me ha encantado. Pues voy a redundar, porque estamos en la misma línea. No podemos superar los 350 partes por millón para no superar los 2 grados de temperatura en el cambio climático. Estamos en 400. Muchas gracias, Trump, por echarnos una mano. Pero eso es así. Y eso, los efectos en España, no digo que van a ser demoledores, pero van a ser graves.
no vamos a tener más disponibilidad de agua, tendremos menos. No vamos a ser capaces de embalsarlo todo, no vamos a ser capaces, es la realidad. Entonces, una planificación que incluya una especie de plan Miner en el regadío, en el futuro, en las siguientes décadas, no hablo de hoy ni de mañana, en el futuro, esa planificación que estamos aquí hablando es absolutamente necesaria. No podemos, yo como ONG, ya no hablo como grupo ecologista, como ONG, no deberíamos de permitir los conflictos que ya se dan entre comunidades regantes o entre comunidades. Eso es triste, eso es absolutamente triste. Eso requiere planificación y a unos les tocará porque tienen la posibilidad y a otros no. Y a esos que no hay que compensarlos y hay que reconvertirlos y hay que buscarles una solución. Esa imaginación, esa creatividad que estamos obligados todos. Pero no de un día para otro, no que se resuelva, pues eso, el que más tiene, el que menos tiene. Una solución de futuro que sea pactada y que todo el mundo, dadas las circunstancias duras, lo pueda asumir, sea factible que se asuma. Pero insisto en el tema del conflicto del agua. Otra parte de la, no la FAO, pero otra parte de la ONU considera el conflicto del agua, considera a Pakistán y la India como las despensas del mundo, porque tienen agua, ya no es el petróleo, sino es que el sistema es el que es. Y España no, fíjate, es de los que más nos tenemos que preocupar, pero necesitamos esos acuerdos entre las partes que permitan a esos conflictos políticos, o sea, ayudarles a los gobiernos a tomar las decisiones, porque entre el conflicto de unos y otros toman las decisiones que toman. Entonces tenemos que ayudarles a esos acuerdos de Estado, esos pactos, y debemos de ayudarles a los gobiernos a que los tomen, reduciendo precisamente los conflictos desde el principio. Leonor. Bueno, yo creo que el hombre es de los animales superiores que no aprende de los errores pasados. Entonces, el agua genera conflictos porque el agua es vida, resumiendo. Creo que una de las cosas que yo cuando voy por ahí, sobre todo a Latinoamérica, y ver las condiciones que pueden tener agua y las condiciones que están de gobernanza del agua, de obras hidráulicas, que es como debía estar España, bueno, no en gobernanza, porque afortunadamente aquí, bueno, la comunidad de regantes y el tema este viene ya de muy, muy lejos, te das cuenta y dices, bueno, esto como con el fútbol, de uno saca pecho, ¿no?, cuando habla del agua en España. Y de las cosas que, sinceramente, pues uno, no sé llamarlo presumir, se puede presumir. Y en ese hito yo creo que pues Joaquín Costa, toda aquella política hidráulica que se inició, que tardó tanto tiempo, aquí nos han estado comentando de la ley de aguas que ha pervivido más de 100 años, las cosas bien hechas, que no se quiten. El agua tiene que ser un dominio público, aunque todavía queden reductos ahí de privado, porque si no, y aquí hablando de la contaminación que nos ha citado Andrés, pues es que somos humanos, y más en estos términos políticos, que miran 4 años, 8 años vista. El agua no hay que mirarlo así, y más si somos seres racionales, pensando en 2025, 2050, de los escenarios climáticos que ya lo estamos viendo, pues señores, mira, vamos a mantener lo que esté bien hecho y ese marco mantenerlo. Y a partir de ahí, ya sé en qué marco me voy a mover, que no me lo van a quitar, que no tengo que tener ese conflicto social con mi vecino. ¿Qué nos está diciendo? Pues una cosa integrada. Integrada porque los beneficiarios del agua somos todos, los que los necesitamos para beber, los que lo necesitamos para el regadío y la naturaleza. ¿Vamos a no ser capaces de ponernos de acuerdo en una cosa de sentido lógico? Pues es que es todo tan de sentido común que a mí, manteniendo ese marco, como les digo, de dominio público hidráulico, unas leyes que no se modifiquen cada 4 o 5 años en ese sentido, creo que todo lo demás, con un poquito de interés de todos los sectores implicados, se va a llegar a un acuerdo satisfactorio para todos. Gracias. La técnica, y que otra cosa, y desde mi perspectiva, desde luego, en este tipo de decisiones van a ser decisiones multidisciplinares y donde los técnicos en cada una de las disciplinas no deberían solo ser oídos
va a emitir informes, sino que quien tenga que tomar las decisiones realmente las tome basándose en los informes técnicos, no en que haya unas elecciones o algo por medio en 4 años vista. Gracias, Salvador. Bueno, estaba viendo que este agua es de Cuenca, supongo que será del Júcar, y hay trasvase. Estamos en Madrid, hay trasvase de agua. Entiendo que cuando yo me como un melocotón de Aragón, me estoy comiendo el agua virtual o la huella hídrica del cultivo del melocotón de Aragón, igualmente cuando ellos se comen las naranjas. O sea, entiendo que este tipo de trasvases agrícolas de consumo realmente de agua, que es mucha la cantidad de agua que se consume para hacer un producto agrícola, una fruta agrícola, pues del mismo modo se podría trasvasar agua en su modo natural y ya está. Independientemente también, por supuesto, mejorar las técnicas de utilización de desalación, de aguas recicladas, reutilizadas. O sea, hay que tener el recurso disponible al máximo, entiendo que es algo tal. El llegar a un pacto estatal yo lo veo difícil, no sé, pero ojalá se pueda llegar y y desde todos los sectores y los estos podamos empujarlo, ¿no? Pero bueno, a ver si es verdad, a ver si llegamos. Pues yo quiero agradecer a todos los ponentes que hayan sido tan disciplinados, que hemos sido capaces de recuperar tiempo, que se hayan mojado y ojalá que podamos mojarnos todos porque haya agua suficiente y su uso sea racional. Mi propuesta sería hacer una jornada más amplia porque se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero el tiempo es el que